profesor de Ciencias Políticas. Bien. Exacto, sí. ¿Qué tal? Bueno, bienvenido al Estudio Libertario. Bueno, muchas gracias. Se lo presento, él es profesor acá de Concordia, ¿no? Nacido en Concordia. Nacido y egresado en la ciudad de Concordia. Nacido, egresado, o sea, hijo de Concordia. Exacto. ¿Edad? 22 años. ¿Recién cumplido o va a cumplir 23 ahora? Cumplo 23 años que viene. En el que Exacto. un pibe, ¿eh? Un pibe pero con muchísima experiencia que logró captar mi atención en algunos comentarios que él escribía. Yo no sabía que él era profesor, no sabía que... Pero empecé a detectar algunas cositas, algunas cuestiones que profundizabas y el análisis que hacía me gustó muchísimo. Entonces, bueno, por eso, por ahí un poco... También estás de la columna de Concordia Directo. Te pueden seguir por ahí. Sí, totalmente, sí. Pero no vengo a venderte, sino que vengo a presentarte acá en Sociedad y a que nos cuentes, por favor, en criollo, como lo veníamos anunciando, que vinimos ayer, no pudimos salir por internet, que anda en toda la ciudad muy mal. ¿Por dónde empezamos? ¿Por el principio? ¿Por qué razonamiento haces vos? ¿O ese análisis que haces encuestas también? Exacto, sí. Haces tipo de encuestas, o sea, que tenés contacto permanente con la gente, más allá de todo el estudio que tenés de ciencias políticas. ¿Qué análisis? Porque estábamos, primero creo que la televisión y los medios están intoxicando. A ver, como te decía, analizar Argentina es complejo. Es un panorama muy complejo el país. Sí. Los medios de comunicación, hay una sobreinformación. Entonces yo siempre digo que es interesante saber y mirar todos los canales, pero siempre desde una visión crítica. Creo que ahí está la clave. Y Argentina siempre para el análisis, más con lo que ha pasado estos últimos días, estas últimas semanas, es un panorama muy interesante. Lo que está pasando, digamos, en cuanto a como enfrentamientos, así, digamos, exacto, mediáticos de un lado y del otro, pero no partidos, sino intereses, ¿no? Me parece que está... No, siempre, creo que en cuestiones políticas siempre hay intereses de por medio. ¿Esto es un golpe encubierto? ¿Económico? ¿De otra manera? O sea, en otros tiempos... Yo creo que en este caso no, creo que una situación distinta a lo que sucedió en el 2001, creo que estamos lejos en mi visión, sí, todos coinciden. Estamos lejos de un golpe institucional o un golpe de Estado. Sí, es un momento muy importante para mí, para el gobierno, para la gestión de Macri, ya que estamos viviendo una situación económica muy delicada, en muchos sectores muy delicada. Entonces, cuando se quiere implementar cualquier plan económico, hay una cuestión que es fundamental, que es la confianza. Y creo que este gobierno ha perdido mucho de eso. En sus voceros, en su estrategia hay mucha desconfianza. Esa es una de los... Una de las palabras que más repite es confíen, el presidente de la Nación estoy hablando, confíen, o sea, en todos los discursos, unamos, vamos a entrar por ese lado. Él pide unión, ¿la pide de verdad o es todo un acting? Son movimientos porque yo estaba sacando numeritos que escuché hoy por ahí. No lo verifiqué, me gustaría que si vos me digas o no. Sí. Esto se puede hacer un golpe económico tremendo a un país con, no sé si eran 1.000 personas, no, 1 millón de personas que compren $1.200 o vendan, no sé cómo es, así, pueden fundir, digamos, entrar en crash, hacer temblar muy fuerte las bolsas y pasar lo que pasó esta Semana Negra. ¿Ya se la titula como Semana Negra? Puede ser, yo creo que va a quedar como una semana, no sé si negra, pero... histórica, batió muchos récords, ¿verdad? Exacto, casi rozó los 42 pesos el dólar, así que yo creo que sí. La verdad es que asistimos a especies de golpes, ya de Latinoamérica, distintos a lo que veíamos, por ejemplo, los golpes de Estado, los gobiernos de facto de la década del 80, del 70, distintos. Sí. Ahora vemos otro tipo de golpes, por ejemplo, ocurrió en Brasil, son golpes más institucionales. Yo insisto, veo difícil que quizás se pueda hablar de una especie de desestabilización, de buscar marcar un poder, una lucha de intereses como la marcaste vos. De dos sectores, de dos grupos, porque la verdad que en Argentina hay grupos económicos muy poderosos que concentran en pocas manos, en pocas empresas, grandes empresas, mucho capital. Entonces sí, pueden llegar a hacer temblar eso. El acuerdo con el Fondo Internacional también marca una pauta. El primer acuerdo que se hizo el mes pasado, junio, más o menos creo que fue en junio, apuntaba a que el Banco Central no pudiera intervenir en la cuestión de los dólares. No se puede meter, digamos. Con lo que sucedió... Vamos a hablar en criollo, no podía... tecnicismo, exacto, no podía intervenir, no podía meter, no podía hacer nada. Ajá. Con lo que venía sucediendo, tuvo que hacer un reajuste.
Entonces el Banco Central de la Argentina comenzó a intervenir. Por ejemplo, ayer, hoy estamos en sábado, gente, viernes, realizó 3 ventas grandes, importantes de dólares para poder controlar la disparada, que no vuelva a pasar. Entonces el Fondo Internacional permitió eso, permitió que en algunos puntos el banco pueda intervenir y controlar justamente el precio del dólar. Con respecto a las marchas y la poca movilización y pequeños focos, esto se esperaba una hecatombe tremenda y no pasó. ¿Vos crees que la gente sigue confiando un poco en el fondo en Macri o está con miedo de que vuelva otra gente? A ver, ¿Qué pregunta de miércoles? Difícil. Es jodida esta pregunta, pero... A ver, ¿cómo te puedo...? Entrar en terrenos medio políticos. Bueno, ¿Qué es político? Sí, claro, totalmente. No político. Yo creo que hay un sector de la sociedad, no muy grande, pero un sector que confía en Macri o en algo distinto a lo que ya sucedió. Uh-huh. Hay un cambio cultural o un cansancio de 12 años de gobierno que permiten brindarle ese colchón o esa confianza a Macri que primero le permitió ganar las elecciones y que hoy, bueno, les da esa gobernabilidad. Yo creo que no hubo tantos focos, así como decís, o movilizaciones, porque me parece que hay un cambio. Me parece que un cambio en este sí quizás de mentalidad. Yo te comentaba que estamos ante una situación histórica como argentinos, como sociedad, de lograr por primera vez que un gobierno no peronista finalice su mandato. Un gobierno no peronista, por primera vez, un gobierno a nivel nacional, no peronista, claro, finalice su mandato. Claro, porque siempre fue golpeado por... Siempre hubo un golpe, siempre no pudo cumplir su gestión. Ahí Ilia, por ejemplo... Pero fueron los medios. Fíjate, hubo volvimos a... Hubo distintas situaciones, en cada época una situación distinta, que llegó a que no pueda cumplir su mandato. Entonces creo que ocurrió en el 2001 de lo que fue Alfonsín, 89 de la Rúa, 89 con Alfonsín, de la Rúa con lo que todo sucedió en el 2001, la cantidad de presidentes, etcétera, etcétera, y bueno, y en este momento. Entonces yo creo que la gente, en este caso sí, brinda por lo menos eso, ese marco de decir, bueno, que este gobierno logre finalizar la gestión y en las elecciones del año que viene, bueno, las cuestiones distintas, los proyectos de país, que creo que ahí es donde se debe apuntar. Me parece que como sociedad tenemos que reclamar eso y la clase dirigente de Argentina tiene que apuntar a generar un proyecto de país que incluya y una unión o por lo menos, como yo te comentaba, puntos en común, ideas, por ejemplo, salud pública, educación pública, que venimos de una lucha muy importante de defender la educación pública y gratuita, una educación pública gratuita y de calidad, te agregaría yo. Entonces hay ítems que son lineales que creo que cualquier dirigente político tiene que tener como bandera y unirnos por uno detrás de eso. Creo que eso es fundamental, una unión de la clase dirigente, porque si no, seguimos la misma línea, Maxi, seguimos 4 años de gestión y el que viene tira atrás todo el que hizo el anterior y arrancamos de nuevo y así pierde el ciudadano a pie. Como una oposición sindicalista, llamémoslo partido o gentes, por no decir las palabras ni mafia, ni esto, ni lo otro, sino gentes con muchísimos intereses de hacer dinero, pero no llevar este país hacia adelante. Por lo menos porque estamos 20 años atrasados más o menos en Argentina y en cuanto a... yo creo que sí. Ese dato lo saqué digamos, habría que ver también, Argentina es un país muy desigual también. Sí. No podemos hablar de Buenos Aires, por ejemplo, sin Chaco. No. Hay mucha diferencia. Es como que varios países dentro, parece España esto. Y eso, Argentina tenés. Entre Ríos es una cosa, un hervidero. Por ejemplo, Formosa es ahora, fíjate con la noticia, otro hervidero. Pero otro lado no. Exacto. Vas a otro, no quiero nombrar otras provincias porque si no se van a dejar los demás. Pero estas provincias dicen que está todo fabuloso. O sea, fabuloso, no fabuloso, pero que se puedan vivir. Sí. Hoy aquí en Concordia no podemos vivir y ahora por favor vamos a trasladarnos. Primero, antes que nada, ¿tenemos que aguantar o tenemos que salir a protestar? O sea, tenemos que aguantar estas medidas que van a venir el lunes, que seguramente esperemos estén orientadas a la canasta que podamos llegar a fin de mes mínimamente, con esfuerzo. Yo llegué a escuchar, tengo 50 pirulos, ¿sí? Llegué a escuchar cuando decía... la familia escuchaba, y bueno, es que hay que hacer economía de guerra, estamos en un momento de hacer economía de guerra para que este señor pueda terminar su mandato y
no traicione, porque todavía no terminó el mandato, no se le puede decir que ya está traicionando a la paz, o sí se le puede decir que está traicionando a lo que se le exige. Bien, ¿por dónde empieza todo lo ¿Qué que pregunta complicada? Solo un tiro cuatro. Sí, vamos, primero que nada. El lunes, yo creo que se viene un paquete de medidas, por lo menos importantes, en torno a todas las cuestiones económicas. Una de las primeras cosas que creo que esas medidas tienen que apuntar es a generar confianza. Como te comenté, cualquier plan económico que se quiera implementar requiere de confianza. Por las inversores, para las cuestiones económicas del exterior, para las propias empresas argentinas, confianza. Sí. Hubo un respaldo del Fondo Monetario Internacional a las políticas del gobierno y respaldos internacionales, pero creo que la cuestión política local de Argentina es donde más importante es. Yo no sé si un cambio en el gabinete, no sé si una reafirmación del gabinete, pero un mensaje que lleve confianza y que genere, como yo te decía, alguna alianza política o alguna alianza, aunque sea de intereses, de unión dentro de los distintos partidos de la oposición, apoyando algún proyecto, como te decía, económico que beneficie al pueblo, a la sociedad. Hay que aguantar. Yo creo que si hay derechos que se están vulnerando es necesario. O sea, bueno, la gente, te explico, la gente que te está viendo ahora sin tecnicismos, disculpame que te interrumpo, sí. Lo que se está preguntando es, ¿y ahora cómo carajo vivo? ¿Cómo carajo? ¿Qué hago? ¿Me voy a vivir a otro lado, a Uruguay? ¿Me voy a vivir a Paraguay? ¿Qué hago? O sea, responderle a esa persona que no sabe qué hacer, que no sé, que ha subido el gas, ahora viene otros ajustes más. ¿Cómo salimos? ¿Economía de guerra? O sea, a pagar estufas, a pagar luces, a pagar, o sea, empezar a reaprender a vivir, por lo menos para aguantar y que terminemos un gobierno, o llamar a elecciones, o... Yo creo que, bueno, yo soy profesor en ciencias políticas y creo que una de las cosas que siempre uno trata de enseñar o de explicar es que si hay un derecho que está vulnerado, por ejemplo, como vos decías, y hay que luchar, hay que reclamar, porque los que están en el poder nos responden a nosotros. Nosotros somos los que le damos ese poder. Entonces, y es una situación difícil, Maxi. Ahora, tirar piedras no te parece. No No es la manera. No es la manera. Yo en España vi flores, o sea, yo creo que. Le daban flores, le daban gendarme, le daban flores. Los gendarmes pegaba, pero ellos. Cuando hablo por ahí de defender los derechos, hablo de perdón, es literal, Los sí, he visto las imágenes, sí. Okay. No, hay otras formas de lucha. Creo que, por ejemplo, lo que ha pasado con la educación pública, que se han hecho clases públicas, creo que eso es mucho más valioso que salir y tirar piedras, por ejemplo. Sí. Creo que en ese sentido demostramos qué es lo que queremos, qué es lo que se quiere en este caso puntual, y cómo se puede elevar esa discusión, que creo que ahí hay que apuntar. Y después es difícil, yo creo que hay una situación económica muy delicada, que el llegar a fin de mes es muy difícil. Casi imposible. Entonces, imposible. Yo creo que ahí deberían existir medidas que permitan... Te está viendo Macri, ¿qué le dirías a Macri mirando ahí? Ahí te está mirando, mira. No, él tiene un sistema, no, en serio, muchísima gente, y está mirando porque mira cada provincia. Ahí lo tenés. ¿Qué le dirías a Macri vos? Profesor de ciencias políticas, no un improvisado. Ahí mirándole, te está mirando. Hola, señor presidente, ¿cómo le va? Muy enojado con usted. Pero... No, creo que la situación es muy difícil, pero lo principal es pensar en el ciudadano, en el pueblo y en las necesidades que tiene. Hay que tomar, si bien se entienden que hay medidas o hay situaciones donde no tenemos que volver y que hay, por ejemplo, un déficit muy grande que hay que achicar, hay que ver muy bien en qué sector se achica y quién sufre, porque creo que eso es lo más importante, tener esa sensibilidad o esa empatía con la sociedad, porque al fin y al cabo es el mismo pueblo. Exacto, es el mismo pueblo el que lleva a un gobernante ahí al poder y están ahí por nosotros, para que nosotros podamos vivir mejor, para poder, siempre digo, desarrollarnos de la mejor manera. Es el gobierno el que permite las condiciones para que uno pueda desarrollarse. Entonces, yo le diría que revea un montón de situaciones, que si él tiene un proyecto de país, que está perfecto, pero que revea qué es lo que está sucediendo hoy. A veces uno dice, bueno, hay que pasar el invierno, que la guerra, la economía de guerra, para llegar a tal lugar. Bueno, pero en el medio, ¿qué pasa? ¿Qué queda en el medio? Entonces, si hay que pasar algo, que sea de una forma en la cual la sociedad sufra lo menos posible. Sí. Y que sean mensajes claros y que, como siempre digo, que se intente elevar la discusión y que haya, primero que nada, se lo hable con todos los dirigentes, voy a hablar de referentes, gremiales, sindicales, de las distintas oposiciones, y que haya un mensaje conjunto, porque creo que es un momento del país muy importante,
de unión a dónde queremos ir. Y después sí, el año que viene que va a haber cambio de gabinete. Yo no sé, sí, no, la verdad que no lo sé, no manejo esa información. Pero creo que el año que viene sí creo que es necesaria una unión, o mensajes por lo menos que apunten a construir y no a destruir, creo que eso es lo principal. Y el año que viene sí, el año que viene cuando sean las elecciones, se verán modelos económicos, pero es importante analizar eso, que qué es lo que vamos a votar, no a un candidato, no a un líder. No hay salvadores en Argentina, tenemos que olvidarnos de eso. No hay un salvador, no hay liderazgo. Exacto, Mauricio. O sea, los liderazgos están cuestionados. Exacto. Ese es el tema, que los liderazgos están siendo cuestionados. De momento, que preso, que es no, que sí, que. Y por los dos lados. No olvidemos de Bahía, pero bueno, esto a nivel, no quería dar apellidos, pero bueno, se me escapó. No quería dar casos, pero por todos lados hay operativos en este momento. Hay un sindicalista, no sé quién dijo que sí, acá está el Mossad, inteligencia y hasta el FBI. Que es cierto, sí, están dando vueltas permanentemente, esto lo venimos anunciando, se ha filtrado por internet. No sé si has leído al respecto de que tenemos el servicio de inteligencia, el presidente de la nación, el Mossad es el que le hace, digamos, el servicio de inteligencia. Y por eso ha traído, ahora me cierra a mí también un poco las armas por miedo a un estallido social, cosa que creo que no va a ocurrir porque si ya no salió la gente, ya no. Vamos a ver qué pasa el lunes. Claro, hay que ver cómo se viene sigue desarrollando la semana. Cierro con esto y después sigo que la Concordia. Sí. Vos decías los liderazgos están cayendo. Yo creo que en Argentina hace 30 años lo que ha empezado a caer es el sistema de partidos. Los mismos partidos políticos han perdido su representación. El peronismo y el radicalismo históricos, partidos en Argentina, no son lo que eran en su momento. No reúnen a la gente o captan los intereses de la gente como eran en su momento. Usan estandartes antiguos. Exacto. Para hacer otras historias. Pero ha cambiado. Yo creo que hoy por hoy el propio electorado, el propio sistema ha ido cambiando y pide otras cosas. La gente tiene otras necesidades. Y cerrando con eso, sí creo que es importante entender que no hay un salvador, que no hay una persona que llegue y haga magia. Pero sí es muy importante, teniendo en cuenta las próximas elecciones, tener en cuenta que a quién votamos tiene detrás un proyecto político. Entonces es preferible que se analice a ese proyecto político y no tanto a la persona. ¿Qué ideas propone? ¿A dónde apunta? ¿Qué cuestiones económicas quiere analizar? ¿Qué cuestiones de salud? ¿Qué cuestiones de educación? Y eso creo que como profesor, como los distintos docentes que tienen la posibilidad de trabajar en sus escuelas, es fundamental, porque ahí, eso sí, cierro con esto una cuestión muy personal, se habla mucho de no hablar de política en la escuela. Es verdad. Hay un error conceptual ahí. He visto profesores hasta con un pañuelo verde. Eso a mí mi hija está estudiando. ¿Y por qué mi hija tiene que estar siendo adoctrinada por un pensamiento? Eso debe estar prohibido. Yo ahí eso es el error que yo planteo. Yo creo que de política en las escuelas tiene que hablarse, porque la educación es un acto político. Ahora, la cuestión partidaria es donde hay que tener. Como uno como profesor tiene que brindarle al estudiante todas las miradas posibles. Sí, pero... si tomamos, por ejemplo, el tema de lo que fue la legislación respecto al aborto, un profesor lo que tiene que hacer es mostrarle el proyecto es fundamental, porque es lo que se está debatiendo, y las dos miradas. Después que se haga un debate y que cada estudiante tenga la postura al respecto que quiera tener. A favor, en contra, o no darle importancia. Pero no imponer una mirada, porque eso es un error fundamental. Eso desde ahí hasta los partidos políticos. Por ejemplo, estamos para el año que viene, en el año de elecciones. Es necesario que los estudiantes conozcan todos los candidatos. Y no que vaya un profesor y mostrar solamente uno. Todos los candidatos, que sepan qué es lo que se vota. Transparencia de verdad. Exactamente. Un estudio si tuvo alguna causa o alguna historia. Todo, pero ¿y cuál es su proyecto político? ¿A dónde lo apunta? O sea, acá va a ganar en Concordia el que traiga soluciones. ¿Sí? Soluciones, obviamente. Totalmente. Lo que la gente estaba demandando son soluciones. Y cómo las va a implementar, porque yo puedo decir, de acá va a salir un conejo que después... No. ¿Cómo la voy a implementar? ¿De dónde voy a sacar los recursos? No sé si estás de acuerdo o no, yo pienso más o menos mi razonamiento. Y vos sacaste uno también que yo posteé, que me dijiste que te gustó mucho. ¿Cuál era? La del... acá con Concordia vamos a empezar a crecer. Que vos dijiste que era un momento clave, que si salíamos beneficiados. Si salíamos de esta... si salíamos de esta, si nos va, como diciendo, si nos bancamos esta, en un año o 6 meses, un año somos potencia. ¿Es real? No me gusta hablar a mí de tiempo, porque es difícil. Son medidos. Pero yo creo que si podemos lograr pasar esto, y como insisto, necesitamos una unión.
Porque si Argentina se autodestruye, por así decirlo, o hay sectores que... Vienen de afuera. Digamos, ya están acá. Pasa siempre, si hay un poder y la oposición lo que está esperando es que le vaya mal para asumir, claro. Cualquiera sea el partido, pues se habla de oficialismo y oposición, no importa el partido, es un error terrible, porque le hace mal al ciudadano. Entonces, cuando está el oficialismo, la oposición tiene que ser una oposición inteligente, que ayude, que construya, que brinde gobernabilidad, y cuando el oficialismo se le estén yendo las cosas de la mano, apriete y diga, no, pará. No es utópico eso, hoy en esta Argentina, después de 50 años. Seguramente, pero que ahí... no hubo oposición, porque no hubo oposición. Seguramente estamos hablando de... Ahora hay oposición. O sea, hay oposición y... De los dos lados, o sea, vamos, quien gobierne, es más, tenés una encuesta donde vos decís, está todo muy, muy parejo. Está muy parejo, los números que se manejan son... Él tiene información, digamos, que ha sacado, investigaste. Sí, en Concordia. En Concordia. Realizó un relevamiento de distintos de gobernador, intendente, presidente. Está muy parejo, hay unos números muy parejos, hay mucha indecisión, mucho voto de ninguno, de otro. Entonces, aparece un personaje nuevo. No, pero ahí hay cuestiones, a ver, más que nada analizando los números, que por ahí es muy pronto, pero sí, yo lo que te puedo asegurar es que el ciudadano lo que apunta mucho es a ver otro proyecto. O por lo menos un proyecto que sea más, como te dije hoy, que apuesta a construir y no a destruir. ¿Desde cero? No sé si desde cero, pero la destrucción, todo lo que se hizo está mal, de los dos lados, yo creo que no va más. Construyamos de lo que hay, lo que esté mal, bueno, lo cambiamos, pero no tiremos todo. Porque si no, estamos cada 4 años empezando y no avanzamos en ningún lado. Algo de lo que hizo la gestión anterior tiene que estar bien, algo de lo que hizo la gestión actual tiene que estar bien, y bueno, construyamos desde eso. Siempre es así, por eso digo, es fundamental una unión de una clase dirigente en un proyecto político de país. Y después, bueno, habrá algunas cosas que sí, otras cosas que no. Pero apuntemos a ir a un horizonte, a un rumbo. Y después, bueno, pero por lo menos un rumbo en común que tengan todos los partidos como unión tiene que existir. Porque si no estamos tambaleando. ¿A quién le creemos? Qué pregunta difícil. Yo creo que hoy en día y por la historia misma argentina es difícil creerle al candidato que está enfrente ahí con las distintas promesas, porque todas las promesas de campaña son efímeras, son simplemente promesas para el voto. ¿Te lo puedo decir yo? Decime. Sí, o te quedas. Al que más limpio esté. Puede estar, creo que todo un poquitito sucio. Todos, por activa o por pasiva. Por activa o por pasiva. Yo creo que necesitamos dirigentes políticos comprometidos, honestos. Nuevos, jóvenes. Puede ser que haya una renovación de eso, pero honestos, jóvenes, comprometidos, te decía yo. Con militancia sana. Sí, y que estén convencidos de un proyecto, de una idea, que defiendan su proyecto, sea cual sea, pero siempre con ideas, y apostando a que crezcamos, ¿no? De construcción. Yo creo que eso es importante. Hay que reconstruir Concordia. Bueno, para Concordia. Para acá. Y hay que ser, yo creo reconstruir Concordia. Hay que mentalizarnos de que acá tiene que volver a reactivar el campo. Tenemos que empezar a desarrollarnos también. Que vuelva la industria. O sea, me parece a mí que creo que acá la única manera en Concordia, los que laburamos, entramos dentro de creo más o menos el activo de las personas que laburamos, o que estamos debajo de algún jefe, qué sé yo. Estamos, digamos, entramos el activo, entramos en una cancha de fútbol. Es tan difícil ponernos de acuerdo en esta ciudad tan chiquitita, porque es chiquita. Sí, no, olvídate de Argentina. Sí, Concordia. Es tan difícil. Concordia está ahora destrozada. En todo, en la justicia, en todo. O sea, Concordia tiene sus particularidades, porque yo siempre lo que veo, ¿no? De Concordia, los distintos discursos de los candidatos a intendentes, yo para recibirme realicé un seminario que apuntaba a la historia de Concordia, de las intendencias, de los distintos gobiernos que fueron pasando. Y se ven, yo creo que te digo que se diría que se ven dos Concordias. Hay una Concordia que son los distintos bulevares, que es la que de este lado, por así decirlo, que ha avanzado, que tiene un desarrollo más urbano, más planificado, te diría incluso. Y hay otra Concordia que está atrasada a 30, 40 años. Y pasan los distintos gobiernos, y pasan gobiernos nacionales, gobiernos provinciales, gobiernos locales, y no hay avance. Y hay un cuadro de pavimento, por así decirlo, y el resto todo tierra, y una parte de cloaca, y no se hace, y se hace. Entonces, estamos atrasados, y falta mucho.
y el ponernos de acuerdo y volvemos a los intereses. ¿Qué intereses tenemos? Quienes gobiernan, quienes están en el poder, ¿qué intereses tienen? Apuntan a construir una Concordia de nuevo, una ciudad que sea pujante, que avance y que se construya en un todo, que se planifique. No pensando en una caja y en a ver con cuánto, no, sino usando la yo creo que, digamos, a ver, y trabajando todo. Claro, hay mucho ñoqui también acá. Para gobernar la cuestión económica es fundamental, es cierto, pero se necesita inteligencia porque por ahí faltan recursos, es la verdad. Y si hacemos trabajar los ñoquis, esto no cambia. Hay mucha gente que está cobrando sin hacer nada. Yo creo que pasa en todos los estamentos eso, y no, hay que hacer un cambio. Pero vos hiciste un estudio que dice cuánto era la cantidad de gente en pauta. El 50% se destina a personal, digamos, del presupuesto. Perdón, de pauta no, porque hiciste 2 investigaciones. Ajá. Él es el que hizo la investigación de la pauta. Exacto. Pero no vamos a hablar de la pauta. El segundo. El más de la mitad del presupuesto. Escuchen fuerte y a cámara. Sí. Más de la mitad del presupuesto a nivel de Concordia, nosotros del presupuesto municipal, se destina a cuestiones de personal, a erogaciones, a sueldos de personal. Entonces, y bueno, ahí y esto sí por ahí hay tendencias en las cuales uno tienden a achicar el Estado y otro a agrandarlo en sus funciones. Depende de qué ideología se tome, donde se apunta. El tema es que si se busca agrandar el Estado en sus funciones, tiene que cumplir servicios para que la comunidad lo vea y que mejore la vida de la comunidad, de la sociedad. Después tenés el otro extremo, que se busca achicar el Estado, ¿no es cierto? Las funciones por ahí, el personal, vamos a decirlo en ese caso, que siempre, o disminuir ministerios, que siempre cuando se habla de achicar, vamos a reducir, siempre se busca bajar el ministerio. El punto es qué servicios cumple vamos a hablar del municipio en este caso, qué funciones sociales cumple el municipio, cuánta gente la necesita para realizarla y que esas funciones sean eficaces, que satisfagan alguna necesidad de la sociedad de Concordia. Porque si no, seguimos con lo mismo. En tu cabeza, ya para cerrar, última pregunta. ¿Salimos de esta? Concordia. Sí. ¿Salimos de esta? Yo creo que sí, con lo de que hablamos de... Sí, yo creo que es importante, que hay mucha gente joven o muchas nuevas ideas y es cuestión de seguir luchando. Yo creo que Argentina, Concordia, hablábamos ayer de que Argentina, vamos a hablar de Argentina, se ha ido reponiendo de varias crisis sucesivas y como decías, ¿y cómo? Porque es un país muy rico, grande y le pasa una y sale y así y no nunca. Porque hay muchas condiciones, hay mucha gente buena que tiene ideas, que tiene recursos, que tiene otra inteligencia que apunta a ese desarrollo. Entonces yo creo que sí, yo creo que el mensaje tiene que ser siempre positivo. No va a ser fácil, volvemos a lo mismo, no hay soluciones mágicas, no hay una persona que venga y diga salimos y vamos todos atrás de él y salimos, no. Vamos atrás, y esto sí es mucho de ir atrás de ideas, vayamos atrás de ideas, volvamos a eso. Innovar, desarrollar. Porque las ideas, lo único que va a quedar son las ideas, las personas pasan, eso lo decía un expresidente. Sí, que lo tomó después de otro y lo parafraseó. Tomemos ideas, creo que lo importante es eso. Sí. Nada, muchas gracias porque ahora es columnista del diario. Así que lo quería presentar también un poco formalmente. Bueno, gracias. Quieren ver su columna, ahí está en el Concordia Directo, así que Mirko Scatone, ya lo van a ver en el menú. Ya tiene 2 ahí, lo pueden googlear, salen en Google Noticias. ¿Sabés que salimos en Google Noticias? Somos editores, suministramos información a Google News a nivel mundial. O sea, eso está bueno. ¿Quieres agua? No, está bien. Gracias, le agradezco en serio la invitación al lugar y creo que es importante desde todos los sectores que haya nuevas ideas, que se apunte y sí, vamos a unirnos, vamos a generar recursos, generemos ideas nuevas para salir de donde estamos y usar siempre lo digo, la política como una herramienta de transformación de la sociedad, para cambiar algo y dejar algo que quede para todos los que vengan, que digan, bueno, se logró avanzar y que se siga mejorando, porque ninguno tiene la fórmula mágica y todos se pueden equivocar, pero es importante seguir creciendo y apostar a que vamos a lograr cambios significativos y mejoras de vida de la sociedad en Concordia, en Argentina, y vamos a seguir creciendo. Creo que es fundamental. Gracias, Mirko. No, gracias a vos. Bueno. Nos estamos viendo.